Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de Aprendiendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de educación religiosa dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria. Comencemos. En la lucha contra el COVID-19 encontramos muchas dificultades, como la falta de vacunas, de oxígeno, camas UCI, entre otros. Pero no debemos desanimarnos ni perder la fe. Por el contrario, debemos ser positivos, enfrentar con valentía esta pandemia, cumpliendo con las medidas de prevención. Así como la Iglesia en sus primeros años, que enfrentó las dificultades con valentía y confianza en el Señor. Por ello, el propósito de la clase de hoy es reflexionar sobre las dificultades de la Iglesia en sus inicios. Para ello, escuchemos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. La lectura de hoy es tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 17 al 18. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos sobre la advertencia que hace Jesús a sus apóstoles en esta lectura. ¿Por qué no debían fiarse de la gente? Porque los iban a entregar a los tribunales y azotarían en sus sinagogas. ¿Para qué serían llevados ante reyes y gobernadores? Muy bien, para dar testimonio de su fe en Jesús ante ellos. Qué difícil fue para los primeros cristianos ser testigos de Cristo. Y en la actualidad, ¿es fácil dar testimonio de Jesús? Quisiéramos que sí, pero les cuento, es más fácil cuando aceptas que es difícil y es más difícil cuando quieres que sea fácil. Por eso Jesús le advirtió a sus apóstoles para que estén preparados. Conozcamos entonces los primeros pasos de la Iglesia. Y comencemos conociendo a San Pablo Apóstol, quien junto a San Pedro son considerados los pilares de la Iglesia. San Pablo fue un judío que pasó de perseguidor de los cristianos a apóstol de Cristo. Participó y asintió la muerte de Esteban de manos de los judíos, quien fue el primer mártir, antes de su conversión. Los judeocristianos no confiaban en él por su pasado. Debido a ello, decide evangelizar a los paganos, es decir, a los no judíos. Por eso es llamado apóstol de los gentiles, que también se conoce así a los paganos. Gracias a él, se expande la fe más allá de Palestina. Bien por San Pablo. Sin embargo, esto produjo el primer conflicto. Sí, ya que ante la conversión de los paganos al cristianismo, los judeocristianos exigen que practiquen previamente las leyes judías. ¡Uy! Se armó la bronca. Claro, de manera figurativa. En una esquina tenemos a Santiago Apóstol, representando a los judío-cristianos en Jerusalén. Él apoyaba esta postura. Sí, que practiquen primero las leyes judías. En la otra esquina tenemos a San Pablo, el nuevo apóstol, representando a los paganos convertidos. Él afirmaba, ellos ya son discípulos de Cristo. ¿Y cómo se resolvió este lío? Pues San Pedro tuvo que poner orden. Y así, en su condición de primer papa, convocó a la Asamblea de Jerusalén, que es conocida como el primer concilio. Fue la reunión de los apóstoles presidida por Pedro a la cabeza, donde trataron este tema iluminados por el Espíritu Santo, para ser fieles al mandato de Jesús. Entre las principales conclusiones tenemos: los cristianos no son una secta del judaísmo. Lo más importante no son las leyes, sino la fe en Jesús, el que salva. Y la salvación es para todos los pueblos. Uno diría que aquí acabaron las dificultades, pero solo agudizó un problema que ya existía, la persecución judía. La hostilidad judía existió desde el inicio, lo vemos con el martirio de Esteban, pero ante la oficialidad de la Iglesia cristiana, el Sanedrín y los sumos sacerdotes agudizan su hostilidad contra los cristianos. No podían permitir poner en crisis su fe ante la afirmación de que Jesús era el Mesías y que el Espíritu prometido ya había sido enviado, por lo cual endurecen la persecución en especial contra los apóstoles. Sin embargo, las dificultades no los frenaban.
El Espíritu Santo seguía impulsando a los apóstoles y gracias a la dispersión por la persecución, llevó el Evangelio a otros pueblos. Jóvenes, que las dificultades de hoy no frenen nuestra fe. Vivámosla con entusiasmo, unidos a la Iglesia con los medios actuales, enfrentando las dificultades con valentía. El compromiso del día de hoy tiene que ver con la enseñanza que nos dejan los cristianos en sus inicios. En la vida enfrentaremos muchas dificultades, pero unidos como Iglesia y fortalecidos por el Espíritu Santo, los superaremos. Hoy más que nunca, el mundo necesita del amor de Dios. ¿De qué manera puedo anunciar a Cristo unido a la Iglesia? Podría hacerlo invitando a mi familia a ver la misa por TV o Facebook de la parroquia, orando en especial por los misioneros, leyendo la palabra de Dios y compartiendo, o viviendo el mandamiento del amor en casa, entre otros. Ánimo. Recuerda que el Señor nunca nos abandona. Esperando te haya gustado el tema de hoy, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.